Y que yo nací de ahí, ¿no? Me formé en el fútbol del interior y mamé el fútbol amateur, ¿no? Como lo están haciendo ellos. Y ahí surgió la vocación, surgió la pasión por el arbitraje, así que yo estar con ellos significa un poco volver a la fuente y volver a recorrer los primeros pasos que di en mi vida. Sin ningún tipo de dudas, es una persona que es referente dentro del arbitraje. En un momento donde parecía que era el fútbol de la selección argentina, era Menotti Bilardo, La Molina Castrilli. Sí. Muy buena persona, yo siempre mantuve una relación muy buena con Francisco. Bueno, lamentablemente esas diferencias de estilos nos llevaron a transitar caminos que en parte muchos hicieron aparecer como contrapuestos, pero en definitiva los dos buscábamos una coherencia y creo que más allá de las diferencias conceptuales, los dos hacíamos en la cancha lo que sosteníamos con el discurso. ¿Qué se le puede decir en este fútbol que ha cambiado muchísimo, inclusive en estas ligas amateur, a un árbitro? ¿Qué se le puede decir? Que nunca se olvide de estos primeros pasos, que siempre respondan a su naturaleza y al motivo por el cual se ha sentido seducido a recorrer el camino del arbitraje. Esto que nos hace abrazar la actividad con pasión es lo que nos tiene que seguir manteniendo como compañía a lo largo de todo nuestro viaje. Se llegue a donde se llegue a un mundial o se llegue a dirigir un partido de barrio, pero siempre con el mismo entusiasmo y la misma pasión. Hoy el fútbol es más físico que en la época que a usted le tocaba dirigir, hay mucha más fricción. Bueno, depende del contexto, depende de la región, depende de la competencia, depende de muchos factores, ¿sí? En Europa hay lugares donde es más físico y en otros es más técnico, pero por eso todo depende del lugar donde el árbitro tenga que dirigir, tiene que ir adecuándose a esas características, ¿no? El árbitro tiene que tener la permeabilidad como para adaptarse a los distintos escenarios, con los distintos protagonistas y respetar los usos y costumbres. Eso no significa alejarse de las reglas de juego, ni mucho menos del espíritu. Al contrario, significa acercarse a entender el idioma que está difundiendo el protagonista del juego, entenderlo en su entorno. Para atender una problemática primero hay que entenderla. Justamente, y por último, lo hablábamos con Germán Delfino, que también estuvo hace unas 2 o 3 semanas atrás, y esto que mencionaba usted, cómo ha cambiado el trato del árbitro hacia el jugador en esto de los usos y costumbres. Antes era impensado en la década del 90 que a un árbitro le podían llegar a decir boludo, por ejemplo, y hoy es tan coloquial la utilización de la palabra que ya no se pena como se penaba en la década del 90 como un insulto. Depende cómo se lo tome. Digamos, en el contexto de... Depende cómo se lo tome. Yo particularmente no comparto que se acepte la terminología boludo hacia un árbitro, me parece despectivo, ¿no? Yo comprendo que haya entre amigos o entre chicos, a ver, volviendo a nuestros mayores que fueron los que nos guiaron y nos enseñaron, cuando uno pronunciaba una mala palabra, la abuela decía esto no es una cancha de fútbol. Y nos ponían en el lugar que correspondía. Si yo voy a un lugar, a la casa de gobierno o a la casa municipal o en un ámbito familiar donde hay personas mayores, por respeto, no voy a pronunciar determinado tipo de términos. Si yo voy con los pibes de la esquina, seguro que sí. Entonces yo creo que esa adecuación tiene que partir desde el protagonista y no desde el lugar donde se los recibe, ¿no? Tiene que ser al revés. Así que creo que para todos los escenarios hay un conjunto de situaciones que se tienen que respetar. Y el uso de determinados términos no solo tiene que ser acostumbrado a aquel que lo pronuncia, sino también a aquel que lo recibe. A mí si me tratan de boludo no me va a gustar.